ustedes vayan a usar, entonces tienen que colocarlas en esa cadena de tal manera que, o sea, que funcione de esta manera. Entonces, si usted puso, por ejemplo, acá, voy a hacer un ejemplo, entonces puso acá la blanca y 3, ¿cierto? Entonces, acá puso la blanca y 3, usted sabe que acá pues tiene que poner una que empiece en 3, ¿sí? Porque Tiene que pues conectar. tiene que conectarlas, exactamente. ¿Listo? Entonces, si esta, por ejemplo, fue la 3 y 2, supongamos, entonces usted sabe que si acá viene otra, pues esa tiene que empezar en 2, ¿sí? Porque la idea es unirlas, ¿sí? Pero teniendo en cuenta solo las fichas que tienen al lado izquierdo. Como les digo, en esta cadena solo caben 12 fichas y al lado izquierdo tienen 14. O sea que de esas 14 le sobran 2 fichas. Hay 2 fichas que no se deben usar. ¿Listo? Preguntas. O sea que todo debe encajar. Todo debe encajar, sí señor. Ay, mi madre. Pues nosotros acá en la cadena colocaríamos los puntos o los números. Colocan los puntos. Bueno, profe, y comenzamos con ¿usted con cuál nos recomendaría que comenzáramos? No, eso ya ahí tienen que jugar ustedes mismos. Ah, profe, por favor, al último del video me puede decir de cuál necesita procedimiento. Que es que cuando estoy viendo la otra, pues me confundí un poquito por eso. Entonces, Listo. En esta no necesita procedimiento ninguna de las dos. Bien, ¿no más preguntas? Bueno, vamos al punto 2. Está fácil, profe, pero el problema es para estar borrando y todo eso. Si no conecta ¿Con bien. lápiz? Para eso van a usar lápiz. hacer los puntos claritos. Ajá. Hasta que esté seguro. Bien, en el segundo punto, lo que van a hacer es utilizar esas mismas 12 fichas que utilizaron en la cadena, ¿sí? Por eso tienen que tenerlas muy en cuenta. Y resulta que tienen un cuadro de esta manera. Vamos a suponer. Ay, o sea, que tiene que dar el valor. Ay, Profe, pero tiene que dar el valor entre los tres cuadros. Ya le digo cómo es la vuelta. No, porque así muy complicado. No, no es complicado, es como jugar Sudoku. No, ya en el sudoku me da más mal. Listo. Entonces se supone que usted tiene el cuadro de esta manera. Por eso tienen que tener muy en cuenta dónde están las divisiones, ¿sí? Porque recuerden que donde están las divisiones, ahí va una ficha. Entonces, supongamos que acá hay una división, acá va una ficha, pero acá no hay división, o sea que la ficha no va acá, sino que va en este lado. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. O sea que, profe, solo tiene que ser la suma de dos cositos de esos. No, sino que si acaba una ficha, pues usted sabe que acaba de ir un valor. Pero lo que yo les digo es, tengan en cuenta dónde va la ficha. No es que si usted puso, por ejemplo, una acá, ¿sí? Acá usted sabe que no tiene que ir ninguna ficha. Ojo, ninguna encaja. O sea, digamos acá no hay necesidad de tener en cuenta bueno, si usted puso acá un 1 y 2, voy a poner un ejemplo. Puso acá un 1 y 2, entonces acá tenga que ir un 2 según eso. Y otro ¿Listo? número. O sea, no puede ir otro número, no hay ningún problema con eso. Lo importante es que cumpla las siguientes reglas. Supongamos, voy a hacer el ejemplo del primer cuadro, ¿sí? Entonces, la primera regla, Acá hay una que dice que la cantidad de puntos de los extremos no deben coincidir. por eso le digo, no tienen que coincidir. ¿Listo? Entonces, señor, ¿se pueden repetir las fichas en el cuadro o no? no, son se vuelve, o sea, en cada cuadro van 4 fichas. Y si usted hace la cuenta, son 3 cuadros, 4 por 3, 12. Son las mismas 12 fichas que usted utilizó arriba. ¿Listo? Ay, sí. Entonces,
¿Cuáles son las reglas? Que cumpla con lo que le está diciendo aquí. Entonces sabe que usted la suma de estos 3 recuadros debe de darle 7. Por lo tanto, entonces si usted, por ejemplo, puso acá el 1 y 2, usted sabe que acá tiene que ir un 4. Entonces esta ficha tiene que tener un 4, ¿cierto? Entonces supongamos que usted puso el 4 y 1. Bueno, el 4 y blanca. ¿Sí? Entonces acá ya le está cumpliendo, pero entonces acá también le tiene que cumplir. ¿Sí? Y si esta es 4 y blanca, entonces ¿cuál tiene que ir acá para que esto se cumpla? Tiene que ir un 3 como mínimo, ¿cierto? Entonces ya usted mira, bueno, tengo un 3, entonces ¿qué ficha tengo con 3? ¿Sí? Entonces supongamos que tiene supongamos que tiene el 3, ¿cuál tiene con 3? El 3 y 4, ¿cierto? Bueno, no, vamos a poner el 3 y... Voy a poner un ejemplo, el 3 y 3, ¿cierto? Entonces, bueno, sabe que el 3 y 3, ¿cierto? Y sabe que 3 y 3 son 6, pero le tiene que dar 8, o sea que aquí tiene que ir un 2, ¿sí? Pero entonces aquí yo tengo apenas 3 puntos, entonces ¿qué ficha me falta aquí para poder completar y cumplir con todo? Entonces el 2 y 5. Ah, bueno, entonces ya ahí me está cumpliendo. Profe, Señor. o sea, pero mi duda es esta. La suma para que el número que dice ahí tiene que Son ser los de los 3 3 puntos, cuadros. sí, señor. Ah, sí, los 3 cuadros. Ah, bueno. ¿Listo? Esa era mi duda. Sí, Profe, señor. ay, profe, soy étnico. ¿Ve, señora? Ay, no. Dios mío. Profe, Mm. espérate. Profe, me dice que en los cuadros no se pueden repetir los números. O No, sí se los puede. números sí, las fichas no. O sea, Ah, ya, ya. supongamos que usted tiene, ya puso el 1 y 2 acá, entonces en ninguna otra puede ir el 1 y 2. ¿Bien? Ojo, las fichas son de 2 cuadros. Por eso tienen que tener en cuenta las divisiones. ¿Sí? Entonces usted sabe que acá, por ejemplo, puso el 1 y 2. Usted en ningún otro cuadro puede poner el 1 y 2 nuevamente. ¿Listo? Sí, gracias. Vale. Bien. ¿Queda claro entonces eso? Very yes. Perfecto. Ahora pasemos a la página 12. Pasemos a la página 12. Bien, resulta que la página 12 vamos a hablar un poco de estadística. ¿Sí? Entonces, primero quiero que tengamos en cuenta primero que es el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra es el total de personas encuestadas. ¿Listo? Bien. Entonces, supongamos que yo hice una encuesta para saber entonces en octavo A cuántos leen libros. Bueno, entonces, supongamos que yo los encuesté a todos ustedes. Digamos que ustedes son 14, entonces... Supongamos que les encuesté y les pregunté las edades a todos. Entonces uno me dijo que 11, otro me dijo que 12, otro me dijo que 10, otro me dijo que 12, 13, 12. Pongamos que encueste 8 personas, 10, 11 y 12. ¿Listo? Entonces, este es el... Listo. Entonces yo les encuesté a ustedes y resulta que me dio estos resultados. Entonces la pregunta que yo hice fue, ¿cuál es la edad de las personas? ¿Sí? Entonces el tamaño de la muestra es el total de personas que yo encuesté. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Entonces en ese caso el tamaño de la muestra ojo, esto es un ejemplo, fueron 8 personas, ¿listo? Pero una pregunta.
Chicos, que es que aquí me confundió. A ver. No, dale, profe, sigue. Listo. Bien, entonces la cantidad de datos o tamaño de la muestra es el número de personas encuestadas. Bien. Bueno, lo otro que vamos a necesitar allí es algo que llamamos promedio. Entonces el promedio, que se representa con una X y una barra arriba, ¿sí? El promedio se obtiene de la siguiente manera. Yo lo que tengo que hacer es sumar el valor de cada uno de los datos obtenidos, ¿sí? Entonces yo sumo, por ejemplo, acá entonces 11 más 12 más 10 más 12 más 13 más 12 más 11 más 12, ¿sí? Y toda esa suma, todo lo que me dé esa suma, lo voy a dividir entre el número, el tamaño de la muestra o el número de personas encuestadas. Entonces, en este caso, entre 8, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da eso? Eso me da 23, 33, 45, 58, 70, 81, 93. Entonces, esto me da 93 dividido 8. ¿Sí? Digamos que a ustedes en ese caso los promedios les dan, los promedios de los colegios A y B les dan exactos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Aquí me da pues con un número decimal, pero pues no pasa nada. O sea, ustedes ponen el número que les dé, ¿listo? ¿Me repite cómo es que saca el promedio? Se suman todos los datos de las personas encuestadas, en este caso lo que obtuvo en la encuesta, y lo divide entre el número de personas encuestadas. ¿Listo? Ya. Listo, eso me da exactamente O sea que ahí le dan 11. una división exacta. Aquí no, en este caso no, pero No, en el no, pues por eso, ejercicio pero pues sí. en el libro. Sí, sí. Ya. Listo. Bien. Eso me da 11, algo. Bueno. Lo importante es que sepan cómo sacarlo, ¿sí? Entonces, la suma de todos los valores de las personas encuestadas dividido entre el tamaño de la muestra. ¿Bien? Preguntas hasta el momento. Pues la cantidad de datos es cuántas personas se encuestaron. La cantidad de datos es lo mismo que el tamaño de la muestra. O sea, cuántas personas se encuestaron, ¿cierto? Es lo mismo que el tamaño de la muestra. Mm, ¿Bien? ¿Preguntas? pues como que no. Pues simplemente hay que colocar esos números que aparecen ahí en esos cuadros abajo, ¿cierto? Ya vamos para allá. Hasta Ah, lo que he explicado acá, vamos bien. pues yo sí. Sí, profe. Perfecto. Sí. Bien, voy a borrar. Todos están viendo bien el tablero. Bueno, vamos a Pues poner. sí, pues a veces se desenfoca, pero pues sí. Ah, no, eso es normal. Listo. Resulta que también necesitamos hallar algo que eh, se llaman los cuartiles. Se llaman cuartiles. Bien. Para yo hallar los cuartiles, yo lo que tengo que hacer primero es organizar y ordenar de menor a mayor, ¿sí? Debo de organizar de menor a mayor los datos que obtuve en la encuesta. Entonces, supongamos, yo había obtenido unos datos de las edades de ustedes, entonces yo lo que tengo que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Entonces yo obtuve, por ejemplo, 2 veces 10. Lo voy a parar acá en un cuadrito.
Supongamos que esos fueron los datos que yo obtuve y ya los ordené de menor a mayor. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es coger los datos que tienen de cada uno de los colegios ahí en ese caso, ¿sí? Y ordenarlos de menor a mayor en los recuadros que tienen abajo. ¿Bien? ¿Listo? Bien. Profe, es solo ordenarlos de mayor a menor y Ya ya. vamos para allá. Por eso le digo, pues ya ahí los ordena, en esos recuadros van a poner el orden de menor a mayor. Pero aparte de eso, tienen que dividirlos en cuartiles, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a obtener la división de los cuartiles? Resulta que ustedes, cuando hablamos de cuartiles, hablamos de 3 cuartiles, ¿sí? Y los vamos a nombrar Q1, Q2 y Q3. ¿Bien? ¿Y cómo obtenemos o cómo sé yo en qué parte obtengo el cuartil de este orden de datos? Pues sencillamente lo que debo de hacer es dividir el número total de datos, ¿sí? Entonces yo divido el número total de datos, entonces para obtener los cuartiles. El número total de datos o el tamaño de la muestra, ¿cierto? Y lo divido entre 4. ¿Bien? Para poder obtener el dato donde yo debo de colocar el cuartil. ¿Listo? Entonces, en este caso fueron 12 datos, lo divido entre 4 y eso me da 3. ¿Bien? Profe, tiene que ser entre 4. Siempre entre 4, sí, porque estamos hablando de cuartiles. Resulta que yo puedo dividir los datos en diferentes cosas. Los puedo dividir en deciles, lo puedo dividir en centiles, en percentiles, ¿sí? Pero pues acá estamos hablando de cuartiles. O sea, cuando yo digo, yo hablo de otras, por ejemplo, de los deciles. Cuando yo hablo de los deciles, yo es porque lo divido en 10 partes, ¿sí? Divido digamos, los datos que tengo en 10 partes. Pero en este caso vamos a hablar de los cuartiles, que es dividirlo en 4 partes. Bien. Ahora, ¿eso para qué me sirve? Entonces, lo que yo tengo que hacer en ese ejercicio es dividir mis datos en los cuartiles. Entonces, ¿dónde quedaría Q1? ¿Dónde quedaría Q2? ¿Y dónde quedaría Q3? Entonces, yo lo voy a hacer con el ejemplo. Entonces, como los cuartiles me dieron que cada 3 datos, entonces lo que yo hago es empezar a contar 3 datos. Entonces, yo cuento 1, 2, 3 datos. En el final del tercer dato, ahí voy a poner Q1. ¿Bien? ¿Sí? Listo. A partir de Q1 vuelvo y cuento 3 datos. 1, 2, 3. En el final del tercer dato voy a poner Q2. ¿Sí? Y lo Profe, mismo hago para Q3. Vuelvo y cuento 1, 2, 3. Y en el final del tercer dato pongo Q3. Señor. profe, y eso es dependiendo, o sea, se cuenta de cuánto en cuánto dependiendo el resultado de lo que le dé, ¿cierto? Depende de lo que le dé esto. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan, los datos me quedaron divididos en 4 partes. Tengo una parte acá, tengo otra parte acá, otra acá y otra acá al final, ¿sí? Y eso me ayudó a dividirlo los cuartiles, ¿sí? Ahora, ¿para qué me va a servir eso? ¿Sí? Resulta, bueno, entonces en el ejercicio ustedes lo único que tienen que hacer es dividir los cuartiles, señalar dónde queda el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Listo? Eso para el primer ejercicio. ¿Bien? Listo. Resulta que el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? Lo que hacen es dividirme la mitad de los datos, ¿sí? Entonces, la mitad digamos, por ejemplo, yo sé que aquí el cuartil 2 me está diciendo dónde es la mitad de todos los datos, ¿cierto? Pero entonces el cuartil 1 me está dividiendo esta primera mitad en 2 partes. Y este cuartil 3 me divide esta mitad en otras 2 partes. Digamos que por ahora el cuartil 1 y el cuartil 3, pues digamos que no me va a interesar mucho por ahora, ¿cierto? El que más me interesa es el cuartil 2. ¿Por qué? Porque resulta que hay otro dato importante en la estadística que se llama mediana. ¿Sí? Resulta que la mediana lo que me da es el punto medio de todos los datos o de toda la cantidad de datos que yo obtuve en la encuesta, ¿sí?
Entonces, en este caso, yo lo voy a utilizar o lo voy a hacer gracias al cuartil 2. Resulta que el cuartil 2 me dice exactamente dónde es la mitad de los datos, ¿sí? O la mediana de los datos. Entonces, ¿cómo obtengo yo la mitad de los datos o la mediana de todos los datos? Entonces, yo me paro en el cuartil 2, donde me quedó el cuartil 2, y voy a sumar el número de la izquierda y el número de la derecha, ¿sí? Los sumo los dos. Bien. En este caso, pues me dieron iguales. Pero pues puede llegar el caso en que este sea uno y este sea otro número diferente, ¿sí? Entonces, sumo los dos datos y esos dos datos los voy a dividir entre 2. Bien. Aquí en este caso me va a dar igual, pues porque los dos datos son iguales. Pero en el caso de que sean diferentes, voy a poner acá un ejemplo diferente. Digamos que uno fuese 11 y el otro 12, ¿sí? En este caso me va a dar un número diferente, me va a dar 11,5, ¿sí? Pero entonces, digamos que lo importante es que sepan dónde está el cuartil 2 y sepan cuál es el número de la izquierda y el número de la derecha de ese cuartil. Bien. Y con eso obtienen como tal la mediana. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? O sea, se debe sumar donde lee el cuartil, el número que está a la izquierda y a la derecha. Exactamente, sí, señor. ¿Y ahí qué se hace? Se divide entre 2. Si suma esos dos números y lo divide entre 2. Y eso le da el valor de la mediana, o sea, el valor medio de todos los datos. ¿Listo? Y de eso necesita procedimiento, ¿no? De eso necesita procedimiento, sí, señor. Bueno, pero pues, de todas formas, por favor, pues al final del video recuerda de cuál necesita procedimiento. En esa necesita procedimiento el segundo punto, que es el que les voy a explicar ahora. ¿Listo? El primer punto no necesito procedimiento en realidad. O sea, el segundo punto, que es el de la gráfica de barras que hay abajo. ¿Listo? ¿Esto quedó claro? Porque para esto lo van a necesitar en el segundo punto. ¿Listo? Bueno, voy a suponer que ese silencio es porque quedó claro. Resulta que el segundo punto, lo que ustedes tienen que hacer con ese gráfico de barras, yo voy a poner acá un gráfico de barras con el ejemplo que yo estaba teniendo. Supongamos que aquí 5 estudiantes tienen 11 años. Supongamos que 10 estudiantes tienen 12 años. Y supongamos que 2 estudiantes tienen 13 años. ¿Sí? Bueno, entonces, resulta que lo que me están pidiendo en el gráfico de abajo es cuál es el tamaño de la muestra. Pues el tamaño de la muestra es simplemente mirar cuántos estudiantes en total fueron encuestados, o sea, cuántos tienen 11, cuántos tienen 12 y cuántos tienen 13, ¿sí? Y sumar esos datos y mirar cuántos en total se encuestaron. ¿Bien? El tamaño de la muestra es cuántos estudiantes hicieron la encuesta. ¿Bien? ¿Cuál es el valor de la mediana? Entonces, lo que yo ya tengo que empezar a hacer con este gráfico de barras es obtener los datos, obtener mi tabla, ¿sí? Entonces, simplemente, yo sé que yo tuve 5 estudiantes que tienen 11 años. Entonces, pues como yo sé que tengo que tener una tabla con los números o con los datos ordenados de menor a mayor, pues lo puedo empezar a hacer de una vez. Entonces, yo sé que 5 estudiantes, según la gráfica, tienen 11 años. Entonces, yo voy a poner 11 5 veces. ¿Sí? Porque fueron 5 estudiantes que tienen 11 años. Bien. Ahora, ¿cuántos de 12? 10 de 12. Entonces, 12 veces 10. ¿Sí? No los voy a escribir todos. Y 2 de 13. Bueno, entonces al final, bueno, 13 y 13. Bien. O sea, ya tengo mi tabla de manera ordenada de menor a mayor y con todos los datos de las personas encuestadas. ¿Sí? ¿Para qué necesito la tabla? Pues necesito hacer la tabla porque necesito hallar los cuartiles.
Porque en el ejercicio me dice qué valor toma la variable en Q1. Entonces recordemos, voy a suponer que, bueno, estos son los cuadritos. ¿No? ¿Sí? Ya ustedes saben cómo obtener entonces dónde va cada cuartil. Yo voy a suponer que mi cuartil 1 fue acá. ¿Sí? Entonces, yo lo que debo de hacer es tomar en el cuartil 1, cuando me dice qué valor toma la variable en el cuartil 1, ¿sí? Supongamos que acá está el cuartil 1. Entonces, simplemente tomo el número al lado izquierdo de donde quedó el cuartil 1. Entonces, en este caso, ¿qué valor toma? Pues el 11, ¿cierto? Ah, supongamos que... Voy a poner más acá. No, Profe, señor. no, un poquito más de internet. Sí, Entonces, fíjate. como que se me trae el video. Igual el video ahí está siendo grabado. Yo estoy grabando. Bueno, Bien. Entonces, supongamos que el cuartil 2... 2, 4... Bueno, supongamos que el cuartil 2 fue acá. Y acá hay otros 2. Listo. Y, bueno, mentiras. Supongamos que el cuartil 1 fue acá. Que el cuartil 2 fue acá. Y que el cuartil 3 fue acá. Ojo, esto es un ejemplo, ¿no? Bueno, acá hay otros 4 datos. Bien. Listo. Entonces, ahora, entonces me están pidiendo el valor de la variable Q1 y el valor de la variable Q3. Entonces, nuevamente, yo sé que mi cuartil quedó aquí, entonces el valor de la variable es el número del lado izquierdo. Entonces, en este caso fue el 11. Ah, y en Q3 lo mismo. Entonces, ¿cuál es el valor que toma la variable? Pues el número izquierdo, entonces el 13. Y en el punto 2 me dice cuál es el valor de la mediana. Entonces tienen que hacer nuevamente el procedimiento para hallar el valor de la mediana, que fue el que les di en el punto anterior. ¿Listo? Que tiene es que una ver con el preguntita. cuartil 2, señor. Pero el cuartil 1 va a ser solo el izquierdo y ya. Cuando te pide el valor que toma la variable. Sí. Ah, solo cuando le pide el valor que toma la Ajá, sí, señor. Bueno, Bien. ¿Preguntas? pero ya explicó el Q3. Sí, lo mismo. Q1 y Q3 es lo mismo. Es qué valor toma la variable. Ah, sí, 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 sí. Ujú. Y en Q2 es la mediana, que eso lo explicamos en el punto anterior. Sí, profe. Preguntas, dudas, inquietudes. Estamos re good, profe. Listo, perfecto. Profe, ya le iba a preguntar que si nos iba a mandar la foto del dibujo, pero aquí no hay dibujo. No, en ninguna de las dos hay Qué dibujo. bueno. Uy, pues qué bueno. Por cierto, no me están haciendo, hay unos que no me están haciendo dibujos, hay unos que me están mandando todo incompleto, hay unos que me están mandando todo sin procedimiento. Entonces,